Profesor, buenas tardes. En esta oportunidad voy a pasar a explicar la exposición del curso de Psicología Diferencial. Pues bueno, empezamos con el primer caso, que es una pregunta que dice: ¿cómo se relaciona la psicología diferencial con las perspectivas psicológicas de la personalidad humanista y ambiental? Pues bien, respondiendo a esta pregunta, primero vamos a tener en cuenta qué es la psicología diferencial. Pues bueno, un pequeño concepto de la psicología diferencial es: en esta disciplina se estudian las diferencias que existen entre los individuos en los ámbitos de la inteligencia y la personalidad. La psicología diferencial es el área de la psicología que se ocupa de estudiar las diferencias entre las conductas de los individuos y de los grupos. Bueno, ahora pasamos a dar un pequeño concepto de lo que es la psicología humanista y psicología ambiental. Empezamos con la psicología humanista, que es: la psicología humanista toma una característica del existencialismo y fenomenología y propone un estudio del ser humano, entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo, y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Ahora, la psicología ambiental nos dice que es un campo teórico y aplicado de carácter interdisciplinario que se ocupa de estudiar la interacción entre los seres humanos y el medio en el que se encuentran. Pues bueno, ahora, encontrando una relación entre estas tres ramas, pues encontramos principalmente la relación en un punto importante, y es el estudio de la persona. Como bien sabemos, la psicología general se encarga de estudiar a la persona y su conducta, ¿no? Entonces, como primer punto de relación es la persona, ya que las tres hablan de ello, cada uno a su modo, pero siempre dirigido a la persona. Otra característica es que las tres estudian el entorno de la persona, es decir, el ambiente que la rodea a la persona, teniendo en cuenta que cada uno maneja una visión diferente. Seguidamente, otra relación que se logró obtener es el comportamiento desde un punto distinto de cada uno, pero siempre hablando de ello y manteniéndolo como uno de los factores principales. Pasando al segundo problema, nos pide establecer un planteamiento de un caso de estudio mediante el planteamiento de un título de estudio correlacional de acuerdo con las variables, con la primera variable, que es la teoría de la personalidad de McCrae y Costa, empleando sus 5 dimensiones. La segunda variable es el estrés, teniendo la característica de la variabilidad intraindividual. Pues bueno, la propuesta y título de investigación de intraindividual. Empezamos con la primera pregunta: es ¿qué se va a investigar? Pues bueno, se investigará el perfil de personalidad de los estudiantes de quinto de secundaria al inicio del año escolar, que empieza en marzo, y el momento de egresar, que es en diciembre, y su relación con sus niveles de estrés. Pues bueno, ¿en quiénes se investigará? Se investigará en los estudiantes de quinto año de secundaria, ¿no? ¿Dónde se va a investigar? En el Colegio República Boliviana de Venezuela, de la región Ayacucho. ¿Cuándo se va a investigar esto? Pues se investigará al inicio del año escolar, que es en marzo, y terminará en diciembre, que es cuando los alumnos egresan. Pues teniendo en cuenta todo esto, llegamos al título final, que son el nivel de estrés y perfil de personalidad en estudiantes de quinto de secundaria del Colegio República Boliviana de Venezuela al inicio del año escolar y al egresar en la región Ayacucho. Pues bueno, pasamos a describir y de forma rápida y concisa las variables que se investigan, ¿verdad? Como primera variable tenemos la personalidad, que consta de neuroticismo, extroversión, apertura y afabilidad, ¿no? Afabilidad y escrupulosidad. Y la otra variable de estudio sería, pues lógicamente, el estrés, ¿no? Que su punto global sería investigar el alto, el medio y el bajo. Pues teniendo en cuenta estos conceptos, pasamos al cuadro. Pues bueno, 5 grandes dimensiones de la persona: el neuroticismo, introversión, ya lo que acabo de mencionar. Al inicio del año escolar, el neuroticismo, los estudiantes obtienen un 15%. ¿Qué quiere decir? Que tienen un nivel bajo. Y al finalizar obtienen un 25%. Se podría decir que están en un nivel de mediano de estrés. En extroversión, pues al inicio tienen 40%, que es considerado bajo, y al final del año tienen un 30%, que se considera medio. En apertura, tenemos el 20% al inicio de las clases, que se considera medio, y al final de las clases un 10%,
que se considera muy alto, en afabilidad un 15% que se considera medio y al final un 10% que se considera bajo, en escrupulosidad un 15% al inicio que se considera alto y al final 25% que se considera pues bajo. Bueno, de acuerdo al siguiente cuadro, se usa lo siguiente. Al inicio del año escolar, el 15% del estudiante se mostraba con rasgos de neuroticismo si su relación con el estrés era bajo. Sin embargo, al concluir el año escolar, el 25% se mostraba con rasgos de neuroticismo y la relación con el estrés esta voz fue de medio, por lo que se concluye, cuanto más porcentaje de alumnos tiene rasgos de neuroticismo, el nivel de estrés también se incrementa. Pues bueno, pasando a la tercera y última pregunta, pues nos habla de determinar el análisis de explicación de un supuesto de covarianza o correlación de tipo negativo y positivo con las variables indicadas anteriormente. Pues la primera variable sería la teoría de personalidad de McCrae y Costa, golpeando sus 5 dimensiones: neuroticismo, extroversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad. La segunda variable, estrés, de estrés. Pues bueno, el título de estudio correlacional es el estrés de los trabajadores de la municipalidad de Huanta a principios del año y a final de año. Pues bueno, en la variable encontramos, como ya sabemos, el neuroticismo, extroversión, apertura, afabilidad y escrupulosidad. Bien, continuando con la exposición, determina que la covarianza de las variables neuroticismo y estrés, podemos determinar que una personalidad neurótica frente al estrés resulta grave. Pasando a la segunda, se determina que la covarianza de las variables extroversión y estrés, podemos determinar que es una personalidad extrovertida frente al resultado moderado. Bueno, pasamos a la covarianza de variable apertura y estrés, podemos determinar que una persona de apertura frente al estrés resulta moderada. Bueno, pasando al cuarto punto, se determina que la covarianza de la variable afabilidad y estrés, podemos determinar que una personalidad afable frente al estrés resulta baja. Entonces pasamos a la quinta y última, que se determina la covarianza de la variabilidad, escrupulosidad y estrés, podemos determinar que una persona escrupulosa frente al estrés resulta alta.